Una de las noticias del día es la vuelta a las aulas. Hablamos de colegios, institutos y universidad. Y lo es porque se hace en medio de la sexta ola, con un aumento constante de los contagios. Recibimos en TPA Noticias Matinal a Lidia Espina, que es la consejera de Educación. Lidia, buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, a esta hora, las 10:05 de la mañana, ¿se puede decir que se ha vuelto a las aulas con normalidad? ¿Ha habido algún problema? No nos consta que haya habido ningún problema, total normalidad en las aulas. Nuestras direcciones generales en el momento actual están reunidas con los equipos directivos, con los de educación infantil y primaria y centros concertados y privados. Posteriormente seguirá secundaria y estamos informándoles de las novedades y hasta el momento normalidad y prudencia, pero seguridad a la vez. Recordamos esas novedades. ¿Cuáles son? Bueno, ha habido una modificación de la resolución previa que había del 8 de octubre y el 5 de enero está la resolución nueva del 5 de enero, que fue informada previamente a los sindicatos y negociada con ellos, y después ya la comunicamos también a la red concertada y a las familias. Incluye la obligatoriedad en todos los entornos de utilizar la mascarilla. Bueno, es de acuerdo al Real Decreto Ley que así lo establece. Esto implica que aquellos centros que hubieran decidido en el recreo no utilizarla porque pudieran mantener la distancia interpersonal de 1,5, ahora ya no se puede, ya que la mascarilla debe de utilizarse en todos los momentos del día dentro del entorno escolar, como en la vida habitual en el exterior. Aparte de ello, se recomiendan las reuniones telemáticas del profesorado, de los órganos colegiados y de las familias. Hay una pequeña distinción entre las individuales y las grupales. Las individuales se recomiendan en ambos casos, si bien las individuales se permite que se hagan con cita previa, manteniendo las medidas de seguridad. Y las grupales de las familias, estas que se hacen habitualmente en el trimestre para hablar con los tutores y tutoras, también se recomienda que sean telemáticas. El acceso al centro se restringe. Debe de entrarse ahora, a partir de ahora, con cita previa. El equipo directivo se le solicitará al equipo directivo y podrá entrar la gente que se le dé acceso con cita previa, permitiéndose el acceso, por un lado, a los representantes de las organizaciones sindicales, a las juntas directivas de las AMPAs, a los trabajadores y trabajadoras de las actividades extraescolares y bueno, teniendo en cuenta que los ciclos formativos de formación profesional tienen que realizar sus prácticas siguiendo la norma que se establece en el propio sector en el que están. Además de ello, hasta el 8 de abril se recomienda, es una recomendación, la suspensión de las actividades extraescolares que conlleven pernocta para evitar la interacción pues, en habitaciones que pueda conllevar una mayor transmisión del virus. Es una recomendación. Hasta el 8 de abril, que es cuando termina la evaluación, la segunda evaluación. Bueno, así las cosas. Se llega también a esta situación con un 40% de los menores de 12 años de Asturias vacunados. ¿Esto da cierta tranquilidad? Sí, a ver, con prudencia siempre, pero es verdad que estamos hoy con un 41%, creo 40,9%, revisábamos que era el dato del día 7 de febrero, y sí que nos da tranquilidad, porque cada vez que ganamos pasos a la vacunación infantil nos da tranquilidad, igual que lo vivimos con la vacunación de nuestro alumnado de secundaria y bachillerato y previamente con el profesorado. Siempre que la comunidad educativa va vacunándose es seguridad sin lugar a dudas. Por tanto, un 41% es un buen dato. Estamos liderando junto con alguna otra comunidad, pero muy arriba, la vacunación a nivel nacional. 9 puntos creo que recordar que hemos mirado esta mañana por encima de la media nacional. Entonces, bueno, sin duda alguna es una buena noticia que nos congratula y que confiamos en que poco a poco vayamos ganando paso y vayan bajando las tasas de transmisión. Sí, esta es la tranquilidad. Y luego, por otro lado, no sé si ustedes tienen cifras de cuántos niños o niñas, o mejor dicho, cuántas familias han declinado la vacuna y si este hecho les preocupa. Nosotros esas cifras no las podemos manejar porque es un tema que podría tener la Consejería de Salud y lo manejan ellos. Y bueno, obviamente lo que deseamos por parte del Gobierno del Principado, de mí misma como consejera, es que se vacune la mayor parte de la población posible, porque la vacuna es la que salva vidas y la que previene y la que nos permite hacer una vida en sociedad lo más normalizado posible. Y obviamente cuantas más personas se vacunen y cuantas más niños y niñas mejor, podremos trabajar en entornos más seguros. Nosotros de momento llevamos una buena tasa de vacunación, no podemos apartar la vista de ahí y animar a toda la población en general a que se vacune. En algún periódico asturiano leía yo hoy que eran unos 500 menores de 12 años cuyas familias habían rechazado la vacuna. Lógicamente eso ustedes no lo pueden controlar, pero no podemos. La vacunación del personal, ¿tienen ustedes un porcentaje de cuánto personal del servicio de educación está sin vacunar?
El otro día creo que los sindicatos demandaban datos al respecto. Esos datos los maneja la Consejería de Salud y son datos propios que maneja, que bueno, por un poco son datos sanitarios que deben ser ellos los que los tengan. Nosotros tenemos una tasa de vacunación altísima dentro del profesorado a nivel nacional. Cuando se vacunó la segunda dosis era una vacunación de las mayores de España. Ahora con la tercera dosis lo mismo, vamos también muy avanzados. Dense cuenta que enseguida vamos a empezar con la franja de edad de los 30 años. Y más el profesorado que se había vacunado previamente con AstraZeneca, que también se adelantó. Por tanto, nuestra vacunación en el profesorado va muy avanzada también. Bueno, dice tasa altísima. ¿Sabe cuál es la tasa? O la del profesorado. La del profesorado de las 2 dosis iniciales, el dato no lo recuerdo exacto, pero pasábamos del 90%. ¿Usted sería partidaria de que fuese obligatorio la vacunación al profesorado? Yo soy partidaria de seguir las recomendaciones de salud. Siempre que el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Salud consideren o determinen que por motivo sanitario eso es lo que debemos de hacer, yo siempre lo apoyaré. Voy de la mano de ellos porque en todo lo que sea un tema sanitario yo intento no pronunciarme desde un punto de vista personal, porque creo que es algo que sería un poco un error, ¿no? Lo más ajustado y lo mejor, el mejor criterio que puedo demostrar a la hora de tomar una decisión de este tipo es ser respetuosa con lo que considere la Consejería de Salud, el Principado de Asturias y el Ministerio de Sanidad. Bueno, pero usted fue cocinera antes que fraile. Sí. Y además cuando le hago esta pregunta usted sonríe un poco antes de contestar. Claro. O sea, Sí, usted tiene una opinión pero no me la quiere dar. Me tocó el boom me tocó cuando estalló la pandemia, estaba dirigiendo un centro educativo y sin duda alguna cuantas más personas estén vacunadas, mejor. Eso es algo indiscutible a día de hoy, está salvando vidas, cada día cientos de vidas. Entonces, cuantas más personas adultas, niños, ahora que desde los 5 ya podemos, y adolescentes se vacunen mejor, sin duda promover el mayor número de personas vacunadas. Sobre el profesorado, otra de las dudas que se planteaban. Le pregunto, ¿se puede garantizar que va a haber sustituciones suficientes para hacer frente a los contagios? Nosotros aquí en el Principado tenemos un sistema de sustituciones que está muy sistematizado ya desde hace tiempo y siempre se cubren esas sustituciones en el momento que cada semana, los martes sale la convocatoria, los jueves se adjudica y al lunes siguiente se incorporan a los centros. Es por ello que mañana martes 11 va a haber esa convocatoria, que ha habido algunos otros años que esta primera semana no había, pero ya desde esta consejería hemos intentado reforzar todo lo que sea las condiciones del profesorado interino y ya en diciembre se aprobó y salió un calendario publicado con todas las adjudicaciones que iba a haber y convocatorias del profesorado desde enero a junio, para volver a hacerlo y continuar con él el año que viene. Es un procedimiento sistemático en el que las personas que están enfermas por cualquier motivo lo notifican a los centros educativos, a las direcciones y a través de una plataforma que es que está muy sistematizada y que los equipos directivos conocen a la perfección. Ellos piden la sustitución, sale el martes y se adjudica el jueves y al lunes siguiente se incorporan. Por tanto, los equipos directivos entiendo que habrán estado recibiendo quizás a lo largo de estos días algunas bajas, otras las recibirán hoy y hasta mañana por la mañana cuando se cierre el tiempo y esas personas se incorporarán al lunes siguiente y nuestra idea es cubrir sin lugar a dudas, como hemos hecho siempre, todas las bajas a la mayor celeridad posible. ¿Y qué pasa esta semana? Quiero decir, durante las vacaciones comunicaron bajas, hoy podemos, no lo sé, le pregunto, encontrarnos algún centro escolar que no tenga profesores. No creo que ocurra eso, sería algo inaudito, porque dense cuenta que nosotros hemos estado cubriendo hubo una convocatoria el 23 de diciembre, se adjudicó el 28 de diciembre y eso se van a incorporar ahora. A día de hoy se han incorporado ya, al lunes. Tenemos los centros completos con esa adjudicación del 28 de diciembre de las personas que hasta el 23 pidieron baja. A día de hoy se ha vuelto a abrir la convocatoria, ya estaba abierta desde el 28 de diciembre, hasta hoy. Y con todas estas bajas, hasta mañana por la mañana, quiero recordar que hacia las 11 o las 12 de la mañana se cierra, se vuelven a cubrir las bajas. Por tanto, es algo que no puede ocurrir, que no haya profesorado, ¿no? Nosotros estamos muy atentos hoy y toda la semana, tanto las direcciones generales como la inspección educativa. Hoy es un día, toda la semana, estaremos muy pendientes de todo ello. Los centros están ahí para que si nos necesitan, nos llamen y les echemos una mano con la mayor prontitud. Sí, bueno, por lo que le entiendo, las bajas que sean necesarias hoy se cubren con la convocatoria
convocatoria del día 23. Otra pregunta sobre hoy. Sé que es complicado, porque ustedes dan datos semanales sobre aulas aisladas y demás, y hoy, bueno, pues las clases han empezado hace nada y no sé si lo tendrán. Pero ¿hay alguna clase que no haya empezado, que esté aislada? ¿Tienen cuantificado? No tenemos esa constancia, no, de momento no. De momento tenemos los datos que me han llegado, aunque es muy temprano, porque dense cuenta que he venido directa para acá, aunque me han reportado un dato, es de normalidad en los centros educativos. No, a lo largo de la mañana hay que esperar al final de la mañana para poder tener más datos, pero de momento normalidad con los casos lógicos que tenemos ahora en el momento de pandemia que vivimos, pero bueno, de momento ha empezado la segunda evaluación, por así decirlo, con normalidad dentro del contexto pandémico que no podemos obviar. Dudas que se pueden plantear los padres. Y una que se me ocurre, un niño asintomático con sus padres positivos, ¿tiene que ir al colegio o no? Ahora mismo tiene que primar siempre el principio de prudencia y se recomienda dentro de la propia resolución, así lo dice, que si hay cualquier síntoma, no se debe de ir al centro educativo por parte de las personas que allí están y deberían de hacer una prueba de antígenos o una prueba PCR previamente a ir al centro educativo. Tiene que quedar claro que el principio de prudencia es fundamental. Desde el Gobierno y desde el Ministerio de Sanidad lo están intentando comunicar con la mayor fuerza posible y es muy importante que nosotros desde los centros educativos también lo hagamos. Me consta que también hay directores y directoras que lo hacen. Leía en prensa hoy, esta mañana, una compañera, la directora de un centro, que también había dicho un mensaje similar a sus familias, que por favor, ante la menor duda, el alumno o la alumna se quede en casa. Claro, esto choca luego con la conciliación, pero eso quizás ya es un problema más de la actual sociedad. No lo sé, a veces los padres ahí, usted misma lo está pidiendo ahora, ¿no? Que sean prudentes sobre todo. Sí, la prudencia, yo pienso que no solamente para los entornos escolares, para cualquier trabajo, a día de hoy, con las tasas que tenemos de transmisión, hay que ser muy prudentes y ante el menor síntoma o ante la menor situación previsible de riesgo, es mejor evitarlo y tener el menor número de contactos o bien mantenerse aislados si es que hay síntomas, hasta que tengamos el resultado de una prueba PCR o de una prueba de antígenos. Y a partir de ahí podamos ya volver a tener una vida más normalizada. Pero la prudencia, sin duda alguna, tiene que ser nuestra herramienta de trabajo diaria y tenerlo muy, muy, muy interiorizado. ¿Subir hasta 5 los contagios para aislar o cuarentenar, si se puede utilizar esa palabra, un aula, le parece adecuado? ¿Usted hubiera preferido menos? Yo pienso que es una decisión que han tomado los técnicos sanitarios, pero sin lugar a dudas lo han hecho valorando lo que se puede considerar un brote y lo que se consideran ya casos esporádicos. Yo entiendo que la medida va a responder de forma muy acertada a los principios básicos que debemos tener claros, que son mantener la presencialidad en los centros educativos, porque es primordial para proteger a todo nuestro alumnado, a los más vulnerables, y porque es un derecho fundamental y universal que como consejera debo preservar, y como consejería todos estamos a una para que eso se pueda conseguir así, y porque sin duda alguna es algo básico y fundamental que debemos de tener muy claro, ¿no? Que la presencialidad es fundamental. Sí, me parece muy interesante eso que ha dicho, ¿no? Nosotros ayer aquí hacíamos un vídeo al respecto sobre la importancia o incluso el efecto psicológico que puede tener en los más pequeños no ir al colegio, ¿no? Sí. Usted lo dice, ¿no? Es importante ir a la escuela para proteger a los más vulnerables. Sin duda alguna, de todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, formación profesional, incluso la universidad. Es fundamental por muchos motivos, para proteger a los más vulnerables, para ayudarlos a socializar entre sí, porque el desarrollo de las personas y de los niños y las niñas, siempre lo digo y es que lo creo realmente, nosotros los maestros y las maestras, los profesores de cualquier etapa, además de contenidos, el objetivo primordial es hacer a las personas a ser buenas personas, y para llegar a eso necesitan estar en situaciones con compañeros y compañeras, aprender a compartir y a vivir en situaciones en las que aprendan de los demás, y solamente se aprende conviviendo. Necesitamos que los niños y las niñas lleguen a adquirir el desarrollo integral que tanto necesitan, y para ello son los centros educativos los que lo pueden dar, ayudando a los más vulnerables que no tienen tantos recursos a tener las mismas posibilidades que el resto. Y le he leído a usted unas declaraciones, lo acaba de decir. Además, lo último es quitar el colegio. Y yo le pregunto, ¿y dónde está lo último? Es decir, ¿cuál es ese límite para decir todos para casa? ¿Y tienen ustedes ya un plan previsto? Sí es cierto que lo comentaba.
Yo entiendo que los colegios, por lo que significan en sí, porque son un derecho fundamental y universal, que así se reconoce, son entornos seguros y las tasas de transmisión así lo han demostrado a lo largo de la pandemia y lo siguen demostrando a día de hoy. Digo transmisión en el centro, ¿no? Entonces, el hecho de suspender, de privar del derecho a la educación presencial, con todo lo que aporta a nuestro alumnado, tiene que verse como un último recurso. Deben de ser, efectivamente, así lo decía, deben ser los últimos espacios en cerrarse y los primeros en abrirse. ¿Por qué? Porque brindan una oportunidad impagable a nuestro alumnado. Solamente barajaríamos eso cuando pudiera confinarse a toda la población, como ocurrió. ¿Cuándo se confinó a la población? ¿Cuándo se confinaron los centros educativos? Cuando se confinó a toda la población, en esas circunstancias, cuando ya no nos queda otra. Pero mientras tanto hay que preservar ese derecho por el bien que aporta y porque los beneficios que aporta a nuestra sociedad, a nuestro alumnado y también a las familias, porque usted ha apuntado a la conciliación y es muy importante, ese equilibrio y esa balanza debemos preservarla lo más posible. El Colegio San Vicente de Paul de Gijón, ¿tienen ustedes hoy una reunión con la dirección? No sé si tienen ya decidido cómo reubicar, no sé si es la palabra adecuada, a esos 680 alumnos que de momento no pueden volver al colegio. ¿Hay alguna decisión ya adoptada, alguna propuesta? Sí, la reunión es esta semana, no sé exactamente el día, creo que mañana, pero... Bueno, pensaba que era hoy. Sí. Nosotros hemos estado, en el momento que ocurrió este trágico incidente, yo me desplacé hacia allí personalmente a la mayor prontitud. Estaba ya la alcaldesa de Gijón allí, seguidamente estuvo el presidente del gobierno y lo primero de todo, transmitir nuestra solidaridad y apoyo al pésame a las familias y que han tenido que vivir este trágico incidente y nuestro apoyo al centro educativo, se lo dije al equipo directivo y que estaba allí, que pude conocer, y a las familias. Por nuestra parte, saben y son conocedores que es un centro privado concertado, pero por nuestra parte, sin lugar a dudas, tenemos la idea de reunirnos esta semana con la dirección del centro, con el Ayuntamiento de Gijón y con nuestra propia consejería, con la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas, que será la que coordine todo el proceso para dar la mejor salida. Es primordial y fundamental que primero sepamos los informes técnicos, lo que nos dicen respecto al estado del edificio. Cuando tengamos eso claro y veamos las posibilidades que existen, intentaremos dar la respuesta lo antes posible, coordinándonos con todos los agentes para que sea una respuesta lo más acercada posible y que responda a las necesidades, pero que tengan claras las familias y el centro educativo que por supuesto que nosotros tampoco vemos viable que se mantengan de manera telemática en el tiempo. Es algo que tenemos que solucionar y que vamos a trabajar en ello una vez que tengamos esos informes que son necesarios, porque tenemos que saber a qué nos atenemos para poder decidir. Sí, pero la solución pasa entonces o porque el colegio esté bien y se pueda volver a esas aulas, o, quiero decir, ¿podrían ir a otras aulas, otros colegios? Sí, o buscar otros espacios alternativos para poder albergar este alumnado durante el periodo que sea necesario. Que sería, entiendo, en otros colegios. Eso lo tenemos que valorar. Podría ser en otros centros, podría ser en otros espacios que hubiese disponibles a lo largo del Ayuntamiento de Gijón. No lo sabemos exactamente porque todavía no está decidido, pero tenemos que valorarlo. En la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas, todo el servicio está ya trabajando en ello, la jefa de servicio también, y le puedo asegurar que estaremos manos a la obra para poder dar una respuesta lo más oportuna posible y que sea corta en el tiempo. Pero necesitamos esos informes porque, claro, no es lo mismo que nos diga que se puede acceder al centro o a una parte del centro a que nos diga que no es viable. Intentaremos buscar esos espacios e intentaremos responder lo antes posible. Y una duda que tengo, que a lo mejor, usted es la consejera de Educación, igual le suena un poco tonta esta duda, ¿no? Pero ¿existe en la consejería o en el Principado algún sistema de control de las infraestructuras de los centros escolares, de mantenimiento, de saber si están bien las estructuras, hay un control periódico? Sí, es que hay que distinguir, por un lado, los centros públicos, los centros privados concertados o los centros privados sabe que son de titularidad privada, sí. Entonces, es un tema que ellos son los que deben de manejar y ese manejo de las infraestructuras y ese mantenimiento de las infraestructuras responsabilidad de los propios centros, ¿no? La red de centros públicos, que es la que el sistema de planificación e infraestructuras lleva, hace un seguimiento
regular de todos los centros, tanto de infantil y primaria como de secundaria. Los centros de educación primaria tienen por un lado el mantenimiento, lo realizan los ayuntamientos, el mantenimiento, entra solamente la Consejería de Educación cuando es algo estructural, y luego los institutos de educación secundaria y bachillerato, tanto el mantenimiento como la estructura en sí, el mantenimiento de la estructura es un tema ya de la Consejería. El mantenimiento se le dan fondos a los centros y ya temas estructurales entra también la Dirección General de Infraestructuras. Pero los otros centros pues son titularidad privada y ellos son los que se ocupan del mantenimiento de sus infraestructuras. ¿Y usted qué me diría de los centros asturianos? ¿Están bien? ¿Gozan de buena salud? Sí, nosotros tenemos un servicio muy amplio de centros y dense cuenta de que la red es amplísima y el servicio técnico que hay cada poco y de manera sistemática, cuando hay cualquier necesidad, va para solucionarla, y si hay cualquier necesidad o cualquier situación que se vea que puede traer cualquier riesgo, de manera inmediata se soluciona, ¿no? Es algo que desde el propio jefe de servicios, Antonio Cuartas, lo tiene muy claro, la directora general, Elena Arango, también, y bueno, hay una red muy amplia y un seguimiento muy grande. Dense cuenta que hay una jefatura de servicio que se dedica a eso exclusivamente. Bueno, pues Lidia Espina, consejera de Educación, gracias por habernos atendido en esta vuelta a las aulas, en los colegios, institutos y universidad en plena sexta ola. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.